Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días. Bienvenidos sean a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo preparado para todos ustedes, para todas ustedes, Escritos Reformistas de 1520. Escritos Reformistas de 1520 en la autoría de Martín Lutero. Martín Lutero, como ustedes saben, es un teólogo, un filósofo y también representó una fuerza indiscutible como fraile agustino. La Universidad de Wittenberg ha sido para él un escenario muy importante donde pudo difundir su pensamiento, no solo en ese espacio, pero fue uno de los más emblemáticos, la Universidad de Wittenberg. Bien, para Martín Lutero, el cual nació en Eisleben, Alemania, en 1483, todavía perteneciente a Eisleben al Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, los escritos reformistas de 1520 también tienen este título por extenso que acompaña a la nobleza cristiana de la nación alemana acerca del mejoramiento del Estado cristiano. A la nobleza cristiana de la nación alemana acerca del mejoramiento del Estado cristiano, la cautividad babilónica de la Iglesia y la libertad cristiana. Estos son los tres textos que conforman Escritos Reformistas de 1520. La obra que tengo en mis manos se la debemos a Humberto Martínez, quien se dedica a hacer el prólogo, la selección y las notas. Prólogo, selección y notas de Humberto Martínez, Secretaría de Educación Pública, SEP, colección 100 del Mundo. Este libro es el siguiente. En la edición de 1988. Bien, antes de que entremos de lleno en materia y hablemos de estos 63 años que vivió Martín Lutero, antes de que empecemos a colocar la primera piedra de los análisis que vamos a hacer en esta mañana, es importante que hagamos una dedicatoria. Para mi colega, la maestra Melba Lorena Camacho Correa. Melba Lorena Camacho Correa, maestra en Pedagogía, maestra en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Un fuerte abrazo, un gran saludo para ella y para sus estudiantes. Bien, ahora lo que vamos a hacer es presentar la idea introductoria a la reforma que emprendió Martín Lutero. Seguramente vamos a tener que trabajar en varios videos para ir abordando el contenido de su pensamiento revolucionario, su pensamiento transformador. Ahorita por lo pronto pues vamos a comenzar a establecer lo que llamamos el estado de la cuestión. ¿Cómo se encuentra el contexto cultural? ¿Cómo se encuentra el ambiente cultural en el cual habrá de emerger la filosofía, la teología, la propuesta incluso política que hace Martín Lutero? Para ello vamos a escuchar un pasaje debido a Sebastián Brandt. Sebastián Brandt escribe el libro La nave de los locos. Esto fue en 1494, es decir, a finales del siglo XV. Pero ¿qué nos dice Brandt? Y esto lo dice como un diagnóstico general de cómo se encuentra el ambiente en ese entonces a donde habrá de aparecer esa figura colosal, la figura de Martín Lutero. Dice Brandt: toda Alemania rebosa de Biblias, de doctrinas sobre la salvación, de ediciones de los Santos Padres y de libros semejantes. ¿Se han llegado a cometer grandes abusos en nuestro país? Se da vueltas y más vueltas a la Biblia. Se le hace decir todo lo que se quiere y se pone así en peligro la fe y la Biblia, que es el fundamento de la fe. Las olas asaltan por los cuatro costados la barca de Pedro. Hay que esperar muchos diluvios y catástrofes, ya que desde ahora no podrá saberse dónde está la verdad. La Sagrada Escritura está, por así decirlo, vuelta al revés y explicada al contrario
de como lo hubiera hecho la voz de la divina verdad. La Sagrada Escritura está, por así decirlo, vuelta al revés y explicada al contrario de como lo hubiera hecho la voz de la divina verdad. Esto es lo que nos dice Sebastián Brandt hacia finales del siglo XV. Es importante que este contexto se tenga muy en cuenta, ya que nos está describiendo una situación convulsa, una situación de precariedad, de inestabilidad, en distintos frentes, en distintos aspectos, pero específicamente está poniendo el énfasis en la cuestión religiosa. Vamos a ver entonces, a la luz de esta situación, qué es lo que hace Martín Lutero, qué es lo que hace este gran reformador. La Reforma Protestante, fíjense aquí en lo que nos comenta el introductor de esta obra, lo que nos dice con respecto a Lutero es lo siguiente. La Reforma Protestante fue una vuelta a los orígenes de la doctrina, a su pureza, a su pristina y auténtica realidad, como lo decía Lutero. Conservador frente a la iglesia de su tiempo, la encuentra corrompida y desviada, va hacia atrás. Su radicalismo se mueve en la exigencia práctica del cumplimiento de los principios que establece la doctrina original. No quiere innovar, quiere restaurar. Pero curiosamente, esta tendencia da lugar a una posición revolucionaria, que trascenderá los límites de la doctrina ortodoxa. Ahí está entonces. La idea no era echar por tierra el castillo que se había erigido, que se había levantado en el cristianismo. De ninguna manera, eso sería una insensatez. Lo que quiere el reformador, y por ello de ahí el nombre, es hacer ajustes sobre lo que ya está pasando. Considera Lutero que la iglesia va hacia atrás, que se han hecho muchos actos de corrupción, de impunidad, muchos actos que son debidos a la maldad genuina y pura, en lugar de que se esté buscando la verdad, la fe, la esperanza y todo lo que conlleva e implica la original doctrina difundida por Cristo y obviamente también por los apóstoles. Pero bueno, vamos entonces a retomar el hilo conductor de esta cuestión y hoy en esta mañana pues vamos a hacer la mención de algunos puntos importantes. La acción de Lutero va a darse sobre todo en el siglo XVI. Lutero vive 63 años aproximadamente y lo que él hará es justamente esto. Primeramente, Lutero y la Reforma Protestante. Esto es lo que nosotros vamos a comenzar a desarrollar. Cuando se empieza a estudiar con paciencia y minuciosidad, nos encontramos de que hoy, en este 2022, la figura de Martín Lutero sigue siendo una presencia insustituible e invaluable. Sigue gozando de vigencia de actualidad, puesto que los atropellos, los desvaríos, las malas gestiones se siguen suscitando hacia el interior de la iglesia y en distintas partes. Sé bien que no se trata nada más de ver el aspecto negativo de las cosas, se trata también de ver el aspecto positivo, de poner todo en la balanza y entonces sí establecer un juicio de rigor, un juicio crítico, para que sea una crítica constructiva y no se trate nada más de comentarios fuera de lugar. Bien, pues entonces ya yéndonos en este camino, en esta ruta, algo que le importa mucho a Lutero y lo va a hacer en seguimiento de Jesucristo es que los templos no se vuelvan casa de ladrones o cueva de ladrones. Por eso la enseñanza de Lutero es que los mercaderes del templo desaparezcan, que no estén esos eternos parásitos de lo divino. Que no estén esos eternos parásitos de lo divino, que los mercaderes del templo desaparezcan, sean expulsados.
Los reformadores sabían que la moral depende de la doctrina y que para que aquella cambie es necesario primero restablecer la doctrina. Los reformadores sabían que la moral depende de la doctrina y que por lo tanto para que cambie la moral es necesario restablecer la doctrina. Eso es justamente lo que quiere hacer Lutero. Un nuevo comienzo, una nueva reconfiguración del pensamiento doctrinal. La Reforma fue toda una revolución en los sentimientos, pero también de las ideas religiosas. Se trató de un fuerte movimiento espiritual en el que estuvo en juego la aceptación o el rechazo de una forma de comprender la fe cristiana. La Reforma, repito, fue toda una revolución en los sentimientos, pero también de las ideas religiosas. Se trató de un fuerte movimiento espiritual en el que estuvo en juego la aceptación o el rechazo de una forma de comprender la fe cristiana. Y continuamos en esta misma línea. En sus miembros y en su misma cabeza, la iglesia no puede tener excepciones, o sea, todos son iguales ante los ojos de Dios, todos y todas. Por lo tanto, no debe haber jerarquías y esas jerarquías no deben de ser arbitrarias, porque ahí se comete entonces una doble falta, una falta del tamaño del mundo. Primeramente por establecer jerarquías y en segundo lugar porque esas jerarquías se perviertan. Eso es lo que Lutero a toda costa quiere erradicar. La gente necesita una religión clara, razonablemente humana y dulcemente fraternal que les sirva de luz y apoyo. La gente necesita una religión clara, razonablemente humana y dulcemente fraternal que les sirva de luz y apoyo. Esto es muy importante. No hay que perderlo de vista para que sobre ese eje graviten todas las cosas. Fíjense bien, dice una religión clara, o sea, sin ambigüedades, sin confusiones, aun cuando de suyo el contexto de la religión, el campo de la religión, por momentos se torna bastante complejo, bastante oscuro, a veces hay misterios que son muy profundos. A pesar de todo ello, dice Lutero, lo que hay que buscar siempre es la claridad. Y esa claridad nos la da la razón. Entonces, por eso dice también, razonablemente humana y dulcemente fraternal. Esta descripción que se está haciendo es para recordarnos que si hay un elemento que no debe desaparecer nunca es el respeto por el ser humano. El respeto hacia el individuo, hacia la persona y hacia la comunidad. Pero siempre está presente el factor humano, el elemento humano. Siempre, siempre. Entonces, no se trata solamente de seguir a Dios, que en sí mismo ese es el motivo principal, sino que se tiene que seguir a Dios, pero al mismo tiempo se tiene que defender y respetar la dignidad de las personas que conforman la comunidad. Y cuando Lutero hace extensiva la comunidad, no solamente a Alemania, no solamente a ciertos aspectos de la cultura alemana, sino que la hace extensiva hacia toda la humanidad, estamos entonces llegando a la comunión, a esa unión fraterna, la cual se nos dice tiene que ser afable, dulce, comprometida, etc. El fracaso de la Iglesia, nos dice un historiador de la religión de apellido Elton, el fracaso de la Iglesia ante la Reforma no se debió a sus riquezas, ni a su frecuente mundanería, ni a su inmoralidad un tanto escandalosa. No, eso es parte de, pero no es lo único. A lo que se debió, dice Elton, se debió a su total incapacidad para ofrecer paz y consuelo a un mundo angustiado, en una época en la que todas las certidumbres parecían derrumbarse. Fíjense qué interesante es este pasaje de Elton. El fracaso de la Iglesia ante la Reforma no se debió a sus riquezas, ni a su frecuente mundanería, ni a su inmoralidad un tanto escandalosa. Esto es lo menos.
donde verdaderamente está el fracaso de la Iglesia, es en su total incapacidad para ofrecer paz y consuelo a un mundo angustiado en una época en que todas las certidumbres parecían derrumbarse. No había consuelo, no había ayuda, no había solidaridad y todo giraba en torno a la superficie, todo se quedaba por encima, no se penetraba en la calidad humana, en la dignidad humana, no se penetraba en esa esfera donde el ser humano fuera colocado en el pedestal que fue situado desde el Antiguo Testamento. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, no se veía por ningún lado. Entonces por eso Elton dice, esto es lo que verdaderamente representa el fracaso de la Iglesia. Y bueno, como lo decía hace un momento, no se trata de hacer leña del árbol caído, no se trata tampoco de mirar solamente los aspectos negativos. En lo subsecuente, en lo sucesivo, habré de ofrecer más videos porque me interesa sobre todo resaltar la cuestión de la fe, la cuestión religiosa, de los mundos religiosos incluso, pero queremos hacerlo de manera madura, de manera sensata, de manera prudente. Queremos recorrer las amplias sendas que los mundos religiosos van dejando, pero lo queremos hacer con los pies sobre la tierra, lo queremos hacer hasta donde sea posible, desde el criterio de la humanidad, desde el criterio del respeto absoluto a la humanidad. Si no hay ese respeto absoluto, entonces todo lo demás ya no tiene sentido. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente, y eso ustedes lo saben, escrito está en la tradición a la que nosotros hemos pertenecido o pertenecemos. Dice, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, y esto ya está en el Nuevo Testamento. Si quieres ofrecer tu ofrenda, pero recuerdas en ese momento que tienes un problema con tu hermano, una diferencia con tu hermana, será mejor que regreses, arregles el problema que tienes con tus hermanos y entonces sí, puedes venir a ofrecer tu ofrenda. Entonces, en otras palabras, no solo hay que ofrecer la ofrenda física, sino la ofrenda de nuestro corazón. Si nuestro corazón está intranquilo, si nuestro corazón está turbulento, se encuentra lleno de inestabilidad, pues entonces, por consiguiente, también los frutos que vamos a ofrecer, que vamos a ofertar, son frutos de dudosa procedencia o de mala calidad. Y también Jesucristo señaló, aquel que diga que ama a Dios, pero ofende a su hermano, en realidad no ama a Dios. Primero ama a tu hermano y después ama a Dios. O, en otros términos, también está escrito, está señalado por la tradición. Lo primero que tenemos que hacer es siempre darle la prioridad a nuestros hermanos. Hay que aprender a servir, hay que tener el don del servicio. El que quiera ser el primero, que se enseñe a ser el último. Y siempre hay que tener misericordia y compasión por los demás. Entonces yo creo que este criterio antropológico, este criterio humanitario, debe estar presente, debe estar siempre acompañando las manifestaciones religiosas, para que de esta manera no perdamos contacto con la tierra, no perdamos contacto con lo real. Yo sé que progresivamente podemos avanzar hacia una comprensión de la trascendencia religiosa, como lo hace, por ejemplo, el misticismo, como lo hace, por ejemplo, toda la tradición de grandes contempladores a lo largo y ancho de la historia humana. Pero no basta solamente con contemplar, sino hay que transformar, hay que renovar. Bien, una vez dicho este pequeño comentario, este pequeño paréntesis, vamos a proseguir con la cuestión de la Reforma y por qué se convirtió en una revolución religiosa. La Reforma no fue una revolución económica, política, social o nacionalista como la de nuestros días. La Reforma fue una revolución religiosa en un siglo religioso que transformó o dio lugar a la transformación de la civilización occidental. Fue un cambio de mentalidad que arrastró consigo a todos los factores sociales, políticos y económicos.
La situación social y política por la que atravesaba Alemania favoreció la reforma de Lutero, pero no se podría decir que los fenómenos sociales que se daban en Alemania, por ejemplo el anticlericalismo, el nacionalismo, el odio al papa extranjero, el descontento social, las ambiciones políticas, la crisis intelectual y espiritual, constituyesen las causas de la reforma. Había inquietud y desorden en Alemania, pero aquel desorden hubiera podido tomar cualquier otro rumbo. Entonces son varios frentes, varios aspectos, son causas multifactoriales, no se debe a una sola causa esta reforma. La reforma que hace Lutero en materia religiosa, en el campo del cristianismo, no es algo privativo de Alemania, pero en Alemania se dieron distintos aspectos que al estar juntos sirvieron de detonante, fueron el caldo de cultivo para el despliegue poderoso que va a ser el pensamiento de Martín Lutero. Algo que estaba presente en la Reforma y que Lutero siempre tuvo como uno de sus baluartes fue el libre examen de conciencia individual, que no había necesidad de estar dialogando, por ejemplo, con un sacerdote particularmente, sino que él decía, podemos dialogar íntimamente, profundamente con nuestro Creador. Entonces el examen de conciencia no se hace solo o frente a un sacerdote, sino que lo podemos hacer de distintas maneras, pero sobre todo enseñándonos a respetar, enseñándonos a ser transparentes, enseñándonos la veracidad. Y qué mejor hacerlo con nosotros mismos. Vamos a encontrar también aquí algo muy interesante. Nos dice el historiador Elton, al cual ya hice referencia, y si bien es cierto que como cualquier otra revolución de esta magnitud, la reforma luterana no podía ser obra de un solo hombre, de una sola persona, sino que Lutero tuvo en verdad que echar mano de una cultura precedente, de autores que también él consultó, de muchas fuentes que él estuvo trabajando, de las mismas condiciones materiales que estaban presentes y por ello es que se vio en la necesidad de hacer una reforma. Pero hay algo muy importante, dice también Elton, si Lutero no hubiera existido, no hubiera habido reforma. Si Lutero no hubiera existido, no hubiera habido reforma. En ese sentido le está dando el crédito a Martín Lutero y lo encarna como la coronación de este esfuerzo, el que va a cargar con la responsabilidad de ver una necesidad, una situación que ya es insostenible y Lutero haciendo las veces de una especie de Prometeo, de una especie de héroe griego, va a cargar sobre sí la responsabilidad de llevar a cabo a buen puerto esta transformación, este cambio de paradigma. Por eso dice Elton, si Lutero no hubiera existido, no hubiera habido reforma. Lutero, solo planteó y vivió radicalmente las cosas. Y es precisamente por ello, porque Lutero planteó y vivió radicalmente las cosas, que hizo la reforma. O sea, alguien que no hubiera tenido el valor, la visión, la integridad, la fuerza, el ímpetu para llevar a cabo esta transformación simplemente no lo hubiera hecho. Se hubiera quedado de brazos cruzados, hubiera hecho lo que generalmente se suele hacer, que es comportarse de manera indiferente ante la situación. Lutero obviamente se enfrentó a una disyuntiva, se encontró en la encrucijada. Por un lado tiene la necesidad de hacer la reforma dentro de la iglesia. Tiene la necesidad de que haya una reforma con respecto a la gestión que hacen los obispos, los papas, etc. Pero por otro lado también se cuestionó Lutero si hay que entrar de lleno a hacer esta reforma o dejamos las cosas como están. Pero precisamente por la radicalidad del pensamiento, la profundidad del pensamiento y el análisis concienzudo que ya había hecho de distintos factores,
Lutero termina inclinándose por la segunda opción y dice: creo que debemos hacer la reforma. No nos podemos quedar simplemente como expectantes, como si fuéramos simplemente observadores, sino que es necesario que entremos de lleno. La situación era urgente y Lutero siempre lo repetía de nuevo: la necesidad no conoce ley alguna. La necesidad no conoce ley alguna. Hacia 1517, fecha de las 95 tesis contra las indulgencias, Lutero no tenía realmente idea de oponerse al Papa y romper con la Iglesia Católica Romana. Pero 3 años después, para 1520, fecha de los 3 escritos reformistas que nosotros estamos ahorita empezando a desarrollar, a exponer, Lutero tenía ya muy claro que la ruptura era inevitable. Estaba plenamente consciente de que había optado por la reforma de la Iglesia, no solamente sin los obispos y sin el Papa, sino contra ellos. Repito una vez más. Hacia 1517, fecha de las 95 tesis contra las indulgencias, Lutero no tenía realmente la idea de oponerse al Papa y romper con la Iglesia Católica Romana. Pero 3 años después, para 1520, fecha de los 3 escritos reformistas que estamos nosotros analizando, Lutero tenía ya muy claro que la ruptura era inevitable. Estaba plenamente consciente de que había optado por la reforma de la Iglesia no solamente, sino que también quedaran fuera los obispos, el Papa, y que además se arremetiese contra ellos. 3 son los principios fundamentales que sostienen todo el edificio de la obra luterana. 3 son los principios fundamentales en que se apoya la reforma. Número 1, el de la justificación por la fe. La justificación por la fe. Número 2, el del sacerdocio universal y de la sola escritura como base del criterio para la teoría y práctica cristiana. Ahí está el número 3 también. Entonces lo repetimos una vez más. Número 1, el de la justificación por la fe. Número 2, el del sacerdocio universal. Y número 3, el de la sola escritura como base del criterio para la teoría y práctica cristiana. Entonces no solamente hace falta tener buenas obras, sino que también hay que tener fe. La Iglesia misma aceptó y fomentó la confusión, vendiendo pendones, justificando las faltas por otros méritos que ya no eran morales, sino materiales. Y por ello entonces no es suficiente con que haya buenas obras, sino que también haya fe, y no es suficiente con que haya fe, sino también tiene que haber buenas obras, para que de esta manera no haya contradicción, para que de esta manera haya integridad. No solamente limpieza y pureza en la fe, sino también limpieza y pureza en las buenas obras, hasta donde sea posible. Porque acá encontramos, y esta es una de las críticas que también hace Lutero, la misma Iglesia aceptó y fomentó la confusión, vendiendo perdones, justificando faltas por otros méritos que ya no eran morales, y entonces todo quedó en un ámbito material, ya no quedó en un ámbito espiritual. Por lo tanto, se encuentra una desvirtuación. La esencia, el principio motor, el eje rector ya no está presente, que es el reino espiritual, la salvación de las almas y obviamente la restitución del ser humano, la reivindicación del ser humano, librándolo del pecado. Me agrada esta propuesta de Lutero, que no solamente se trata de orar, tenemos que actuar, no solamente hay que contemplar, también tenemos que transformar, no solo pensar, sino también hay que hacer. Esta es justamente la radicalidad del pensamiento luterano, como ustedes pueden escucharlo. Entonces se trata de una obra de gran alcance. Lutero no aceptará nunca que el hombre pueda cooperar en la salvación, tanto él como el mundo, pues esto únicamente compete a Dios.
Lutero no aceptará nunca que el ser humano pueda cooperar en la salvación, tanto de él como del mundo, pues esto únicamente le compete a Dios. Este es un aspecto muy importante. Particularmente creo que es cierto, la salvación no depende de nosotros, es del reino divino. Pero yo creo que sí podemos cooperar a la salvación. Ahí es donde yo de alguna manera estoy un tanto en desacuerdo con esta tesis de Lutero. Lutero sostiene que nunca el ser humano puede cooperar para la salvación, solamente a Dios le compete la salvación. Y estoy de acuerdo de que no nos compete, pero creo que nos tenemos que involucrar, tal y como lo hizo Martín Lutero. Él también se involucró y aunque la salvación no depende de él, sino de Dios, él de todas maneras no se quedó de brazos cruzados, actuó, porque la necesidad era imperiosa. Entonces, yo creo que aquí nosotros también podemos hacer el seguimiento de este gran coloso del pensamiento, este gran reformador. Todo lo que sea prudente, todo lo que sea sensato, todo lo que reivindique y justifique y valore y vuelva a colocar en el pedestal que les corresponde al ser humano y su dignidad, es necesario que lo analicemos, lo pensemos y quizás hasta se tome en cuenta. Fuera de ese escenario, difícilmente lo podríamos hacer. Damas y caballeros, muchas gracias por su atención. Espero que este comienzo, esta introducción haya sido de su agrado. Saludos a todos, a todas.